Gloria a Dios. Gloria al Hijo, gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo. Hoy vamos a estar hablando de un tema que tal vez pueda ser complejo para uno, pero que no tan complejo para otro. Dios es amor. Vamos a hablar de lo que es el amor de Dios, para poder saber cuál es el amor de Dios y a qué amor es que Dios se refiere. Debemos de comprender y entender los tres tipos de amor que hay. Está el amor filio, el cual es el amor de la familia, amor filial. También está el amor que es el amor erótico, que es el amor que siente un hombre hacia una mujer y una mujer hacia un hombre. Pero tenemos lo que es el amor ágape, que es el amor de Dios, que es el amor que debemos de tener entre hermanos, que es el amor que debe de tenerle un pentecostal a un bautista, que es el amor que debe de tenerle un católico a lo que ellos dicen llamar protestante, que es el amor que nosotros debemos de tenerle a nuestros enemigos. ¿Y qué dice nuestro Señor y Salvador Jesús? ¿Qué dice Dios de esto? Para entender, vamos allá a 1 de Juan, su capítulo 4, y allí vamos a ver que lo que el Espíritu de Dios dice a su iglesia en estos tiempos, ya que hay mucho odio en las congregaciones de Dios, donde debe de prevalecer lo que es el amor. Y dice la palabra de Dios allá en 1 de Juan, su capítulo 4, a la altura del verso 7, la palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y en Dios. Amén y amén. Amémonos unos a otros. Pero luego de darle los tres tipos de amor, quiero hablarle de algo que está pasando en nuestra vida cotidiana y que nunca deja de ser real. Y una de ellas es la siguiente, que
decimos amar a la persona, pero es solo de labio, no de corazón. Por eso es que el Señor dice en su palabra que nos amemos no de labios solamente, porque es fácil amar de labio, decirle a una persona te amo, pero en verdad tú no le amas y en ti no existe lo que es verdaderamente el amor. El amor de Dios o el amor que Dios quiere que nosotros tengamos por lo demás es el amor ágape, donde un hombre puede decir que ama a otro hombre sin necesariamente ser homosexual, que una mujer puede decir amo a esta hermana, amo a esta vecina en el amor de Dios. Por eso es que el Señor dice en su palabra, amémonos unos a otros, perdonemos a nuestros enemigos y oremos por nuestros enemigos. Aquellos que hacen estas cosas son considerados hijos de Dios según la palabra de Dios. ¿Y por qué somos considerados hijos de Dios? Cuando amamos a nuestros enemigos y cuando amamos a aquellas personas que no nos aman. Porque Dios nos amó a nosotros, aun cuando nosotros no le amábamos a Él. Nunca menguó el amor del Padre hacia nosotros. Entonces dice el Señor en su palabra que como nosotros somos hijos de Dios y como nosotros somos hermanos de Cristo y amigos de Cristo, debemos de hacer lo mismo que ellos hacen. En pocas palabras, ser imitadores de Dios y ser imitadores de Cristo. ¿Cómo se imita a Dios y cómo se imita a Cristo? Orando por los transgresores y amando a nuestros enemigos. Qué bueno es Jesús, que aún estando colgado en el madero, dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Lo tenían allí colgado en aquel madero, lo tenían allí clavado en aquel madero. Por cárcel y por juicio fue pasado. Trajeron hacia él testigos falsos y hicieron todo lo posible para llevarlo a ese madero. Y él dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Eso es el amor del Padre. Recuerdo de un predicador que ya partió de esta tierra llamado Gille Ávila, el cual su hija fue asesinada y él dice que él lo perdonó a aquel hombre que mató a la hija de él. Eso es perdonar. Eso es amar verdaderamente. Pero vemos en estos tiempos que el deseo de muchos hermanitos es de ver al otro el infierno. Pude leer algo de una persona que dijo que Martín Lutero debería de estar ardiendo en el infierno. Cuando una persona le desea el infierno a otro, no ha conocido a Dios. Esta persona no sabe lo que es amar. Esto no se le desea a nadie. A nadie que haya nacido en esta tierra se le desea que vaya al infierno. Ni a su peor enemigo se le desea que vaya al infierno. Pero vemos en estos tiempos que el amor de Dios ha menguado en muchas personas. El amor de Dios ha menguado en estos tiempos. La palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero cuando habla de que el amor se enfriará, está hablando de los inconversos, no de los creyentes, porque el amor del creyente no debe de menguar. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
Todo aquel que ama es nacido hijo de Dios, pero también conoce a Dios, dice su palabra. Hay que amar al vecino, aunque el vecino sea como sea. Hay que amar a nuestros empleadores, aunque nuestros empleadores sean como sean. Hay que amar a todo el mundo, no importando cómo esta persona sea, porque Dios eso manda de nosotros. Amarlo, orar por ello, orar para que tengan un arrepentimiento, orar para que busquen de Dios. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Dios es amor. No es que Dios tiene amor, es que Él en esencia y su misma esencia es amor. Amémonos unos a otros. Pero lamentablemente vemos que los bautistas no aman los pentecostales. Y eso no es algo que hay que esconderlo, ni tratarlo por debajo. Pero también vemos que muchos pentecostales no quieren mucho coro, ni quieren saber mucho ni de los bautistas ni de los del séptimo día. Pero ¿qué decimos también de los católicos? Pero ahora mi pregunta es la siguiente: ¿qué vamos a hacer en el cielo cuando nos encontremos todos allá? ¿Qué vamos a hacer nosotros en el paraíso, donde allí habrá de toda tribu, de toda nación, de toda lengua? Donde allí habrá pentecostales, bautistas y todos aquellos que han creído a la palabra de Dios. Donde usted va a convivir toda la vida allí con aquel católico. ¿Qué pasa, católico? Tú que estás teniendo conflicto con los cristianos en estos tiempos, si en aquel día tú también estarás junto a los hermanos separados, como somos llamados. ¿Qué va a pasar? Porque allí vamos a estar todos juntos. Todo aquel que ha creído en Jesús tendrá vida eterna, eso dice la palabra. El que creyó será salvo, dice la palabra de Dios. Y hay católicos que han creído, hay pentecostales que han creído, hay bautistas que han creído, hay del séptimo día que han creído. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque allí estaremos juntos, mis queridos hermanos. Y es por eso que el Señor dice que nos amemos unos a otros con el amor de Dios. El amor de Dios. El amor del Padre. Vemos muchas cosas en estos tiempos realmente que están fuera de lo que es el alineamiento del verdadero amor de Dios. En esto conocemos que permanecemos en Él. ¿En quién? En Dios. Y Él en nosotros, Dios en nosotros. En que nos ha dado de su espíritu. ¿Cuál espíritu? ¿Cuál espíritu es que Él nos ha dado? Primero Dios, cuando hace al hombre, da lo que es el hálito de vida. Eso lo tienen todos los humanos, cristianos y no creyentes. Pero el espíritu que el Señor se refiere aquí es al Espíritu Santo, aquel que se derramó en Pentecostés. Aquel espíritu que habla en Romano, que dice que cuando tú has creído a la palabra de Dios, fue sellado con el Espíritu Santo. Y aquellos que tienen el Espíritu Santo deben de tener amor hacia los demás. Que tenemos el Espíritu Santo. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Dios envió a su Hijo unigénito para salvar a la humanidad, no para condenar a la humanidad. Recuerdo que en una ocasión iba pasando Jesús con sus discípulos por una aldea. Y ellos le dijeron a Jesús que siguiera de largo y que no entraran a su ciudad.
Sin embargo, vemos a los seguidores de Jesús, a los discípulos, que le dicen, si quiere que oren como Elías para que caiga fuego y destruya aquella ciudad. Sin embargo, Jesucristo le dijo, ustedes no saben de qué espíritu soy. El Hijo del Hombre no vino para que el hombre se perdiera, sino para que el hombre se salve. Y entendiendo este texto, de que estos discípulos le dijeron a Jesús si quería que oraran para que cayera fuego sobre aquella ciudad, me da a entender en estos tiempos el por qué el poder del cristiano está limitado. ¿Por qué el poder del cristiano solo llega hasta donde Jesús quiere que llegue? Porque si el poder del cristiano, Dios se lo suelta al cristiano que haga lo que quiera, va a hacer mucha maldad. Lamentablemente, es dura esta palabra, pero es la realidad. Porque en un momento dado, muchas veces, aunque sean creyentes, llegan pensamientos erróneos sobre la vida del humano. Fíjense aquí, ellos andaban con Jesús y querían orar para que toda esta persona perecieran. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Esta palabra permanece es que no se va, es que está con usted para siempre. Y Él en Dios, nosotros en Él y Él en nosotros. Y nosotros hemos conocido, perdón que es que estoy agripado y con fiebre. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Hay que permanecer en amor. Por eso es que la Biblia siempre exalta y dice que hay que sacar toda raíz de amargura que pueda haber dentro de nosotros. Por eso es que Dios insta y siempre dice que debemos de examinar nuestro corazón y nuestra mente y sacar de allí todo lo que no agrada a Dios y pedirle a Dios el ser limpio y purificado para poder andar en una vida de amor y en una vida en santidad. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. He aquí el asunto. Al nosotros saber que Dios nos ama y a nosotros andar en amor aquí en la tierra, el día del juicio nosotros vamos confiados porque hicimos lo que el Padre nos dijo que hiciéramos sobre la tierra. Y sabemos que en aquel juicio vamos a salir triunfantes, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, y el mentiroso es de Lucifer, el mentiroso es de Satanás, porque él es padre de mentira. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto aquí en la tierra, a quien está hablando con él,